Gracias, presidente. Bueno, eh, déjeme comenzar diciendo que me interesaría abordar el tema que hoy nos convoca usted, señor presidente Mayans, desde cuatro puntos de vista. Primero, el político. Segundo, el institucional. Tercero, el alcance histórico de la investigación que tenemos que llevar adelante. Y cuarto punto, el debate económico propiamente dicha, que es un poco lo que hace al informe que elaboró el Banco Central. Sobre la discusión política que motiva el informe, eh, veo que estamos reunidos aquí para obrar como defensores o fiscales en lo que parece ser un juicio de residencia a la gestión económica del presidente Macri. Los juicios de residencia, como ustedes saben, eran la norma general en la época de la colonia y el derecho indiano. Cuando un funcionario se retiraba, era sometido a un juicio que hacía un jurado para establecer si se había desempeñado correctamente, y si no se desempeñaba correctamente, en ese caso se lo inhabilitaba de por vida o se lo multaba, etc. Pero la verdad es que en nuestro sistema jurídico no existe tal cosa, hasta al menos hasta donde yo sé, ¿no? Y aquí quiero hacer un primer punto. En democracia, señor presidente, el juicio o la valoración política de una política económica, es decir, la determinación de su éxito o su fracaso, no la define un rey ni un virrey y ni siquiera un conjunto de senadores y diputados. La juzga el pueblo de la nación en elecciones libres y soberanas, con su voto, que como usted sabe, es secreto y es obligatorio. Por supuesto que a la hora de votar existen otras consideraciones políticas, institucionales, morales, que hacen a las motivaciones del voto, pero todas se juzgan dentro del voto del pueblo. En 2015 el pueblo de la nación votó en contra de la política y de la política económica de Cristina Fernández de Kirchner, que eran más de 4 o 5 años de esta inflación severa en la Argentina, y votó en contra de su delfín, el embajador Daniel Scioli. Contar con el 41% de los votos, Cambiemos perdió las elecciones, eh, y eso fue en gran medida por los magros resultados económicos que son por todos conocidos y que nosotros obviamente no negamos. Deberíamos gastar mucho tiempo, mucho debate, quizás no dé en esta oportunidad, para repartir las culpabilidades relativas de eso, pero ciertamente ahí hay un juicio del pueblo argentino que nosotros aceptamos y por eso ahora somos oposición. Entonces, desde el punto de vista político, el juicio de una política económica es potestad del pueblo, no es potestad de un grupo de diputados y legisladores en una comisión que tiene además otro objetivo. Y desde el punto de vista académico, si quiere, desde el punto de vista histórico, será digamos, un debate de los historiadores, opinar y debatir sobre las causas y las consecuencias de la política económica. La Constitución Nacional, por otra parte, prevé los juicios políticos para la destitución de los funcionarios cuando están en funciones, no cuando están en su casa. Precisamente porque la Constitución Nacional en eso es sabia. Cuando hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público o hay cuestiones que hacen al mal desempeño de los funcionarios, está la herramienta del juicio político cuando los funcionarios están en funciones. En segundo lugar, conviene reiterar lo que ya sabemos: las decisiones de política económica no son materia judicializable. Y en esto me quiero diferenciar de la posición de algunos miembros de mi espacio político que llevaron a la justicia decisiones que eran estrictamente de política económica. Porque, digamos, si uno tuviera que hablar y juzgar la mala praxis de la política económica en la Argentina, este juicio de residencia que estamos haciendo acá debería extenderse a muchísimos otros funcionarios, a muchísimos otros gobiernos. Y además deberíamos citar, por ejemplo, yendo un poco para atrás, algunos casos que han sido icónicos de mala praxis de política económica. El primero que puedo mencionar son los 17.000 millones de dólares en contratos de futuros que vendió el Banco Central durante la gestión de Alejandro Banoli, en un escenario que guardaba muchas similitudes con lo que fue el año 2019. ¿Por qué? Porque había un inminente cambio de signo político en el gobierno nacional, tanto en 2015 como en 2019, que anticipaban por distintos motivos una devaluación que parecía inexorable. Entonces, obviamente, el Banco Central, Banoli, decidió, digamos, de manera legítima, a mi juicio, otros colegas, incluso hay una causa judicial, consideran que hubo ahí
una actitud ilegal, eh, vender contratos de dólares futuros, y obviamente eso costó muchísimos millones de pesos en lo que fue seguramente la redistribución de riqueza más violenta y abrupta que se tenga memoria en la Argentina. Después voy a volver sobre eso. Segundo, la estatización intempestiva de la empresa petrolera YPF, que en aquel momento le costó, creo que unos 8.000 millones de dólares que pagó Axel Kicillof, eh, que por supuesto no sirvieron para recuperar el autoabastecimiento energético, ni tampoco la inversión en el sector energético, más allá del desarrollo después de Vaca Muerta, que además estuvo liderado por empresas privadas, no solo por YPF, en particular por la empresa Petrol. Hoy la empresa tiene un valor de mercado que es más o menos el 10% de lo que valía al momento de ser estatizada. Es decir, que el negocio que hicieron los argentinos, estatizando esa empresa, pagando 8.000 millones de dólares por el 51% de las acciones, probó ser realmente una masacre financiera. Y además, como si esto fuera poco, hoy los argentinos pagan un sobreprecio por los combustibles con el barril criollo, que ha creado el gobierno de Alberto Fernández, precisamente para que YPF no tenga más pérdida de la que tendría si el precio de la nafta baja para los argentinos. Tercer error histórico de mala praxis de política económica, el cupón atado al PBI en la reestructuración de 2005-2010. Costó una friolera de dólares. Todavía lo seguimos pagando, está ahí, todavía se sigue pagando. No tenía ningún atractivo para los acreedores, fueron a juicio igual. En ese juicio obtuvieron sentencias en todas las instancias. Argentina quedó de rodillas ante las cortes internacionales y nos costó 17.000 millones de dólares tener que saldar esas sentencias para que no nos embargaran la fragata Libertad cuando paseaba por el mundo. Los bonos atados a la inflación que emitió Néstor Kirchner en el canje del 2005. Les recuerdo porque este es un caso también de mala praxis de política económica, que no es materia judicial en mi juicio, pero sí eventualmente criticable, como se ha criticado en todos los discursos que me antecedieron, la política económica de Mauricio Macri. En aquel momento, lo recuerdo, para los que no se acuerdan, había un país tenía el dólar más competitivo de su historia. Entonces el gobierno ofreció canjear instrumentos en pesos y en dólares por bonos atados a la inflación. Claro, en los años siguientes el dólar se mantuvo estable y la apreciación real de la moneda se daba por vía de la inflación. Por lo tanto, cuando la inflación trepaba ya por entonces 15% anual, Ricardo, tenés el micrófono abierto, obviamente esto generaba que los inversores obtuvieron retornos financieros de los más altos de la historia argentina. Más de 15% en dólares, y creo que me quedo corto. ¿Cómo terminó la historia? Néstor Kirchner decidiendo intervenir el INDEC para evitar que la deuda pública dejara de subir en un país que por entonces tenía superávit fiscal. Es un caso inédito de la contabilidad pública, que todos los años este gran periodista que se llama Ismael Bermúdez se encargaba de machacar en sus columnas, porque la deuda crecía en dólares de manera vertiginosa por los bonos atados a la inflación que emitió Néstor Kirchner, sabiendo que cuando emitió teníamos el tipo de cambio más competitivo de la historia. Quinto, con esto termina la negociación con el Club de París. El por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó apurado un fin de semana, creo que porque tenía en mente cerrar un acuerdo con los holdouts que después no se dio, al final se abortó, pasó por Caracas, en Caracas fue a Nueva York, en Nueva York lo anunció y después se retractó. Tenía un acuerdo para cerrar con los holdouts, ustedes conocen, probablemente los diputados del actual oficialismo conocen bien la historia de cómo fue y cómo se abortó esa negociación, pero como estaba muy apurado por cerrar un acuerdo con los holdouts, que después no hizo, fue y en un fin de semana arregló la deuda con el Club de París, que eran muchos miles de millones de dólares, pagó intereses punitorios y refinanció la deuda a una tasa de interés del 9% anual que hoy Martín Guzmán ha declarado en una gula ministerial que es insustentable la tasa del 9%. Entonces, ahí tenemos 5 errores por mencionar algunos, y si los empezamos a sumar, les aseguro que suman decenas de miles de millones de dólares dilapidados en mala praxis de política económica. Y me refería a los últimos, estos años, y voy más atrás en la historia argentina, tenemos la crisis del 82, tenemos muchísimos más.
Pero déjenme volver un minuto al caso del dólar futuro, porque es un caso de mala praxis que ocasionó la redistribución más brusca y regresiva de recursos del sector público a unas pocas manos en el sector privado, y tiene vinculación con este informe que estamos haciendo. Ahora voy a explicar por qué. Fue un genocidio de los recursos públicos, que insisto, no es materia judicializable, quiero ser claro en esto. Y para ser ecuánimo me parece que ni siquiera, a mi juicio, se le puede imputar enteramente la responsabilidad política del propio Manoli. Pero en ningún caso, insisto, debería ser materia judicializable. Mucho menos materia de una investigación de esta comisión de deuda externa, porque a mi juicio no considero un delito, pero hay una causa, creo yo, que se está tramitando, no quiero opinar sobre eso, no conozco los detalles, pero en cualquier caso no es competencia de esta comisión bicameral ponernos a estudiar o hacer ese revisionismo histórico, me parece a mí, ¿no? En todo caso es un error grosero, es una irresponsabilidad de política económica mayúscula, pero es eso. Y tenía la legitimidad política, parece, en aquel momento de hacerlo, más allá que yo estoy absolutamente en contra de lo que se hizo. Entiendo la situación. Vendieron 17.000 millones de dólares a futuro porque se anticipaba que un triunfo de Cambiemos iba a liberar el cepo y eso provocar una devaluación por la brecha que había entre el tipo de cambio oficial paralelo. Así que tampoco veo esa operación de dólar futuro como un saqueo sistemático al pueblo argentino, al menos hasta donde yo lo veo. No sé, quizás ustedes tengan una visión un poco más conspirativa de eso, yo no lo veo así. Es síntesis, para terminar con esta primera parte política. No existen juicios de residencia en democracia. Vaya Y segundo, la redondeando, decisión... vaya redondeando. No. Pero no es tratando sin de... tiempo, porque si no, si cada uno toma debate libre, hay que tratar de hacer una síntesis. Presidente, yo fui presidente de la Comisión de Le Presupuestos cedo mis durante minutos, 4 años presidente. Le cedo mis y he minutos estado... al senador No Bullrich. está usted en el uso de la palabra, Bueno, senador. la pido y se lo cedo, Está presidente. registrado usted. Se la pido y se lo cedo. Presidente, Le no pido los puede minutos y cortar se los el uso cedo de la al palabra. diputado Lapina. No funciona Usted así no el puede sistema. cortar... Eso No. Usted no puede cortar el uso de la palabra, señor presidente. Yo fui presidente de la Comisión de Presupuestos durante 4 años y he estado, no importa, he estado 12 horas sentado al frente de la comisión escuchando discursos de la oposición porque soy un diputado respetuoso. Así que le pido que me respete en el uso de la palabra, porque interrumpir es una falta de respeto que no me merezco. Porque con usted no he sido nunca... No. En el uso de la palabra. Escúcheme una cosa. Yo no soy irrespetuoso. Usted me interrumpe y me falta respeto. Porque yo estoy dirigiendo el debate y le estoy pidiendo mesura en el uso de la palabra, como tuvieron todos los que participaron en la reunión. Entonces, simplemente le estoy pidiendo que tenga mesura en el uso de la palabra. Pero, ¿mesura en qué sentido? No hay falta de respeto, no hay censura. Está haciendo lo que tiene que hacer el presidente de la comisión, moderar el debate. Gracias, diputado Taylor. Moderar el debate implica que, sí, me imagino que puedo opinar. Y usted, diputado de la Pina, tiene que hacerla corta, como todos hicieron, nada más. No, pero si yo... No, nosotros distribuimos la palabra en nuestro bloque. No es así. ¿Dónde está regulado que el uso de la palabra está coartado para mi persona? No entremos en debate nosotros parciales. Hable usted con el diputado de la Pina. Bueno, me deja seguir adelante, porque creo que estoy diciendo algo que son conceptos importantes. Si yo estuviera haciendo chicanas, yo aceptaría la interrupción y pediría disculpas. Estoy tratando de elaborar sobre conceptos que son importantes para la discusión de nuestra comisión y para la historia argentina, me parece a mí, porque si no, lo único que queda es la palabra de los diputados del oficialismo, que son muchos más que los diputados de la oposición, y la oposición queda callada. Entonces, me parece, presidente, que no es esa la función, así que le agradezco que me deje continuar. Entonces, el reporte que nos convoca hoy, queridos colegas, no se denuncia delito alguno, y aunque nadie lo firma, en ese aspecto el reporte es muy cuidadoso, es prolijo y es honesto. Yo creo que en eso hay que destacarlo. En ningún momento el informe hace una evaluación penal o jurídica, sino un juicio de valor respecto de la política económica, que ya dije, no le corresponde hacerlo al Banco Central, ni siquiera a esta comisión bicameral, dadas las atribuciones que nos da la ley. Entonces, segundo punto, la dimensión institucional de nuestra tarea. Lo dijo el diputado Bullrich y lo dijo el diputado Martínez, el senador Martínez también. Esta comisión es la Comisión Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
el informe del Banco Central presenta un debate que es muy interesante sobre la regulación macroprudencial en materia de control de capitales, y naturalmente cruza la cuestión del endeudamiento externo público como un componente importante, pero no el único, del funcionamiento del mercado oficial de cambios. Pero me resulta extraño, a mí me parece, ¿no? Discutir sobre un informe que analiza la competencia, como son la salida de divisas, la regulación financiera durante la anterior gestión del Banco Central, cuando hace pocos días Argentina ha ingresado en un nuevo default. ¿Con esto qué quiero decir? Es de una parte de su deuda y se encuentra en medio de una negociación crucial. Creo que esta comisión, en lugar de, o no solo, además de hacer revisionismo histórico en temas que no son de su estricta competencia, porque está el Banco Central, la CNB, que regula las cuestiones financieras, está la UIF, que regula el control de los flujos financieros, está la Comisión Revisora Mixta de Cuentas, que controla la ejecución presupuestaria hacia atrás. Nuestra competencia como comisión bicameral es ver qué se hace con la deuda pública. Sí, también qué se hizo con la deuda pública en el pasado, pero sobre todo qué se está haciendo ahora que estamos en la etapa crucial. Lo dijo el diputado del Caño, lo dijo el diputado Burchali también. Pero esta comisión debería solicitarle al señor ministro de Economía, Martín Guzmán, que en una reunión que yo considero debería ser reservada a los miembros de esta comisión para no interrumpir o perjudicar las negociaciones delicadas que se están llevando adelante, que venga y explique en qué estado están esas negociaciones y que explique también el cambio de estrategia que aplicó el gobierno. Porque si usted mira, señor presidente, la ley 27.541 y la ley 27.544 le ratificaron amplias delegaciones al Poder Ejecutivo para efectuar la administración de pasivos, los canjes, las reestructuras del servicio de deuda, intereses, amortización, etcétera, etcétera, ¿no? En los términos de la Ley de Administración Financiera. Además, se le dieron 4.571 millones para el uso de esos fondos para ir pagando la deuda y evitar un default, un incumplimiento durante el plazo de la negociación. Pero resulta que el gobierno pagó, gastó, dijo el diputado del Caño, 4.000 millones, pero aún teniendo los recursos para pagar este cupón, decidió no pagar. Bueno, me parece que amerita que explique el cambio de la estrategia, si los 4.000 millones estuvieron bien invertidos o no en la negociación, y por qué no dialogó durante 4 o 5 meses, como está haciendo ahora por pedido del presidente Alberto Fernández. Enhorabuena y ojalá se llegue a un acuerdo. Me parece, presidente, que en honor al funcionamiento de esta comisión, estos acontecimientos ameritan darle prioridad a nuestra tarea y pedirle amablemente al señor ministro de Economía que nos pueda explicar de manera reservada, insisto, a los miembros de esta bicameral, las razones del cambio de estrategia del gobierno, que implicaba el uso de 4.000 millones en recursos invertidos para evitar el default, mientras no se abría el diálogo con los bonistas, que terminó finalmente en un default, aún teniendo los recursos para pagar, porque quedaban letras por 510 millones cuando el gobierno decidió suspender el pago de 503 millones de los cupones de los bonos globales, y que a mi juicio, y esto es algo que esta comisión debería evaluar, discutir, debatir, a priori parecen contrarias a las leyes de delegación que fueron solicitadas por el propio Poder Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo llevó al Congreso un pedido de leyes con una estrategia que incluía un plazo, que en su momento era el 31 de marzo, creo, el 31 de abril, ya no recuerdo, 31 de abril, que pedía 4.700 millones de dólares para poder negociar en el mientras tanto. Y que pedía todas las delegaciones y los superpoderes necesarios para reestructurar la deuda externa. Pasan 4 o 5 meses de no negociación, o por lo menos de ningún avance, fracasa la primera oferta que hace Argentina, y el gobierno ahí decide, bueno, ahora sí voy a dialogar con los bonistas, pero ahora lo voy a hacer en default. Lo cual para mí lo pone en situación de debilidad al gobierno y a los argentinos respecto a los bonistas. Entonces yo quiero entender esa estrategia, quiero que el ministro lo explique, y el lugar donde donde tiene que hacer es en esta comisión bicameral, señor presidente. Por eso solicitamos se convoque al señor ministro de Economía en reunión reservada, como ocurrió, por ejemplo, allá por finales de los 80, cuando el ministro de Economía vino al Congreso de la Nación, a la Comisión de Presupuesto, en aquel momento creo que la presidía Raúl Baglini, a explicar, por ejemplo, las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional. Algo se mencionó acá, más allá que la Ley de Administración Financiera, a mi juicio de manera errada, le da superpoderes al Poder Ejecutivo para poder entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Revisémoslo, me parece bien,
pero tiene la ley, es legal. No me gusta, es legal. En aquel momento se convocó al ministro y se hizo una reunión reservada, lo podemos citar a Raúl Baglini para que cuente la historia, o a Lamberto, seguramente que también estaba allí, para explicar la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pongámonos a la altura de las circunstancias, dejemos de, digo yo, hacer tanto revisionismo histórico para justificar otras cosas, y pongámonos a trabajar en el ahora, en el futuro de los argentinos. Este es mi pedido, señor presidente, y se lo traslado a usted en su persona porque lo respeto, porque es un senador de la Nación, porque hace años que está en el Congreso de la Nación y tiene el seniority para poder hacerlo y liderar esta responsabilidad. Tercer punto, sobre el alcance histórico de la investigación, acá sí voy a hacer muy rápido porque ya lo dijo Lustó y lo dijo Martínez y lo dijo Burjaile. Y hay que coincidir con los diputados, acá voy a coincidir con los diputados Tailade y Hackman, porque la verdad es que para encontrar un patrón de comportamiento imputable a una política económica o cualquier otro factor que se quiera demostrar, incluso si hay algún delito, lo primero que un informe serio debería hacer es establecer una comparación histórica de distintos periodos. Quizás podamos encontrar una materia de comportamiento en las propias líneas del Banco Central o de la FIP, que se mantienen en distintos periodos de tiempos y con distintos gobiernos, no lo sé. Quizás simplemente encontremos que la fuga de capitales es el reverso de la desconfianza de nuestra moneda y de nuestras instituciones a lo largo del tiempo y de los diferentes gobiernos, como también dijo el diputado Hackman. Pero digo, para encontrar patrones históricos, o diferencias en los patrones históricos, tenemos que comparar distintos periodos, con más o menos emisión de deuda externa, con más o menos fuga de capitales, con más o menos controles de capitales, y con más o menos corrupción, que muchas veces termina en fuga de capitales. Es así, seguramente ilegal. Entonces, definir si es mucha o poca fuga de capitales, me parece que es un término muy arbitrario, tiene que haber una comparación histórica relevante. El informe solo consigna datos hasta el 2015. En ese año ocurrió algo, seguramente hay una omisión por un error seguramente involuntario de los autores del informe, donde omite computar como fuga de capitales a los 17.000 millones en contrato de dólar futuro que mencioné antes, que vendió el Banco Central ese mismo año, y que ¿quién los compró? Los compró el sector privado. ¿Y quiénes lo compraron? Y seguramente muchos de la lista de los 100 gladiadores que fueron publicadas el fin de semana en la prensa oficialista. Lo podemos investigar. De hecho salieron los nombres, ya se sabe quiénes son, y lo hicieron de manera legal, pero la verdad que se los vendió, esos 17.000 millones, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, esto es un dato importante, porque si le sumamos a los 8.500 millones de formación de activos externos del sector privado, que tiene el Banco Central, que es la acumulación de billetes y divisas, que es la famosa fuga, aunque en la denominación técnica es formación de activos externos de los residentes, acá le llamamos fuga porque le da como una cierta sensación de poética, o digamos de decir que hay algo ilegal, cuando obviamente si pasa por el Banco Central y tiene nombre y apellido, por definición no va a ser Escobar Gaviria el que pasa por el Banco Central y deja anotado, compré 2 millones de dólares para fugarlo a un paraíso fiscal. Me parece que es bastante obvio, pero se lo recuerdo quizás a algún observador. Muchos son peores que Escobar Gaviria. Muchos son peores. Sí. Bueno, por eso, hemos visto... Por favor, no interrumpamos el uso de la palabra. Lo que les recuerdo es que tenemos, el equipo técnico sí me dice que tienen otros, por eso hablamos de tener una especie de síntesis en el uso de la palabra, porque hay otras conferencias y otros ministros que están por venir. Ahora, si es sin tiempo, vamos a afectar otros. No, tiempo, no sé qué tiempo me asigna, pero creo que debo haber hablado 10 minutos, creo, hasta ahora. No, a media hora yo he hablado. Media hora. No. Más que un miembro informante. Media hora, y tenemos una paciencia. Es más que un miembro informante usted. No es, sí, no llevo hablando, media hora seguro. Pero no importa, bueno, voy redondeando, sé que no interesa mucho lo que estoy diciendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? 40. Perdón, hemos sido solamente 3 los de la oposición que hablamos. Claro, 3. Sí. Bueno, por favor, terminemos, así podemos resolver. Bien, presidente, pero vamos 2 horas 48 minutos. 2 horas 48 minutos. Escuchamos 2 horas a todo el oficialismo. 48 habló la Espina solamente.
Seamos balanceados, presidente. Usted es balanceado. No, eso no es Yo sé cierto. que usted lo va a hacer. Eso no es Yo sé que cierto. usted lo va a hacer. No hablé 40 minutos, pero bueno, voy a tratar de resumir, pero quiero dar No, datos. entre todos, Luciano, entre todos hablamos 40 minutos. Por eso, sí, pero bueno, pero está bien, no importa. Yo cuando era presidente de la comisión dejaba hablar a todos y lo he tenido a Axel Kicillof hablando 1 hora y pico. Pero estamos en videoconferencia y hay otras reuniones. Tiene que ver. Pero Mejor, el ministro como viene a nosotros, las 4 de la tarde, al baño. presidente. A las 4 de la tarde La gente viene. se levanta, apaga el coso y va al baño. No digamos, si no, 4 de la tarde viene si no quiere que hable, dígamelo, pero para eso anulemos el debate de la bicameral, señor presidente. Si usted quiere, cuando ahora la oposición le dice que redondee. O sea, bueno. Déjelo que hable, presidente, déjelo que hable. Sí, por supuesto. Déjeme que ahora voy a tomar el toro por las astas, para entender un poco cómo sigue esta historia. Entonces, si a los 8.500 millones que vendió el Banco Central de Banoli le sumamos estos 17.000 millones, la fuga en 2015 trepa a los 25.500 millones de dólares. Es más del doble de lo registrado en el año 2016, el primer año de Mauricio Macri. Está incluso por encima de la fuga de capitales que en promedio, fuga de capitales lo pongo entre comillas, tuvo el periodo 2016-19. Por eso le pedía que me escuche, señor presidente, porque lo que estoy diciendo no son argumentos de barricada, no son argumentos vacíos, estoy hablando con los datos, con la información del propio Banco Central. Entonces, si usted me dice que hay que sacrificar en la hoguera de la historia el gobierno de Mauricio Macri por la fuga de capitales, yo le digo que en el 2015 la fuga de capitales fue mayor que la del 2016 y fue parecida, incluso por arriba, al equivalente de 21.550 millones que en promedio se fugaron, otra vez entre comillas, porque no acepto el término, entre 2016 y 2019. Entonces pongamos en la hoguera de la historia de la fuga de capitales en Argentina a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, los dos por igual. Si queremos ser... El dólar futuro es un contrato en pesos. No puede haber diálogo, por favor, señores legisladores, no hay diálogo. Escuchamos es un contrato en dólares cuya liquidación es en pesos. Es lo mismo. Al otro día te das vuelta y compras dólares. Entonces me pregunto, señor presidente, ¿quiénes compraron esos 25.500 millones fugados en 2015 cuando Cristina Kirchner era presidente de los argentinos? Quizás el señor Berbisky nos puede ilustrar al respecto, porque es el único que tiene acceso a la información pública, a la información que es reservada, la información secreta de Estado, impositiva, regulatoria, mercado de capitales. El único que tiene acceso es el señor Berbisky. Así que yo lo invito al señor Berbisky a que nos diga, durante el 2015, quiénes compraron 25.500 millones de dólares cuando Cristina Fernández de Kirchner presidía la Argentina. Entonces, lo que nosotros pedimos concretamente, señor presidente, es que se amplíe el alcance de esta investigación, por lo menos hasta el año 2015, en ese periodo, ya que durante 2003-2011 no había controles estrictos a la salida de capitales y la brecha cambiaria era de apenas 5%. Las regulaciones cambiarias eran un poco más estrictas que en el periodo 2016-2019, pero justamente como muestra la exigua brecha cambiaria, no eran restricciones que uno pudiera decir eran efectivas, eran formales. Entonces, un instrumento que el informe del Banco Central, que es el control de capitales, se encarga de ponderar permanentemente, pero no dice que entre 2003 y 2011 no había esos controles tan estrictos que vinieron después. ¿Será que cuando hay superávit fiscal y tipo de cambio competitivo no se necesita reprimir con tanto esmero el mercado cambiario? ¿Será esto lo que entendía, pregunto, señor presidente, Martín Redrado cuando era presidente del Banco Central entre 2003 y 2010? Porque le voy a dar un dato más de ese periodo, presidente. Más allá de que a usted le aburre, probablemente a mucho aburra lo que estoy diciendo, pero probablemente al público en general, sobre todo el 41% de los argentinos que nos votaron, tengo la obligación de decírselo, para motivar un poco el curso, digamos, para dar curso a nuestro pedido, señor presidente, para que usted dé curso a nuestro pedido como opositores. Cuando se lo mide en porcentaje del producto, que como sabe el diputado Itaí Hackman, que es economista, es un buen economista, es una medida estándar para no comparar peras con peras. Cuando se lo mide en términos del producto, ¿usted sabe cuál fue el año con mayor fuga de capitales de los últimos 20 años? El 2008. Fue el récord absoluto de fuga de divisa de los últimos 20 años, son datos del Banco Central y de INDEC. Se registra una fuga de 23.100
millones de dólares, que equivalían al 6,4% del PIB en aquel momento, un dato que solo se compara al pico de 6% de fuga de capitales que se registró en el año 2019. ¿Qué quiero decir, señor presidente? Si no queremos faltar a la verdad histórica, debemos ir para atrás y debemos analizar estos datos, y si vamos a quemar en la hoguera a alguien, veamos quiénes son otros responsables, si es que creemos que este problema es imputable a un gobierno. Yo creo que no es imputable a un gobierno, es imputable al fracaso de un país y de una generación política. Bueno, entonces ampliemos el alcance histórico. Cuarto punto, acá voy a tratar de ir rápido, aunque es el meollo de la cosa, pero lo dejo para la discusión más adelante. Probablemente cuando venga el análisis hacia atrás, y aparezca en la lista de los que compraron en el 2015, durante el gobierno abusa como Macri del tiempo de la comisión, señor diputado. Abusa del tiempo. Perdón, señor presidente, con esto termino. Y yo odiaba cuando me decían eso, pero la verdad es que tengo muchas cosas para decir. Porque el tiempo de la comisión, buscando forma terminar, cerrando, tratar de cerrar el tema de la comisión, anotándose último. No, quise pedir la palabra antes. Faltando respeto a todos los integrantes de la comisión. No es así, presidente. No es así, no es así. Quise hablar antes y no me dieron la palabra, entré tarde. No pidió me había cedido, sí, de hecho Lustó me había cedido el tiempo para hablar yo antes, no importa. No quiero monopolizar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo con que se nos limite el uso de la palabra, señor presidente. No es uso y costumbre. Hace 40 minutos que está hablando. ¿Cómo va a hacer ni un cierre? No hace 40. Usted me dijo hace 10 minutos, me dijo que hacía 40 minutos. No hace 40 minutos estoy hablando y con esto estoy cerrando. Y si usted me sigue interrumpiendo, voy a seguir perdiendo tiempo. O sea, pero déjeme terminar. Bueno, está bien. Ok, el debate económico. El debate económico para ser presidente es la falta de la fuga de capitales en Argentina, que como dijo Itaí Hackman, viene de hace décadas, y yo acabo de aportar datos bastante contundentes, es la falta de una moneda confiable, la estabilidad de instituciones y el huevo de la serpiente, señor presidente, que es el déficit fiscal crónico que tiene Argentina. No voy a dar todos los números que tenía pensado dar porque usted no tiene tiempo para escucharme, pero hay muchísimas cosas para decir, pero bueno, siento que estoy limitado y coercionado a terminar, así que en respeto a todos, lo que puedo decir. A ver, quiero sí dar algunos datos, me parecen fundamentales para entender. Un diputado le dan 5 minutos en la sesión para que hable. Acá ya llevó más de 40 minutos. No, pero presidente, yo he sido presidente de la Comisión de Presupuesto durante 4 años, presidente, y me he fumado reuniones de 16 horas. Reuniones de 16 horas, presidente. A las 4 de la tarde viene. A las 4 de la tarde viene Culfa. A las 4 de la tarde viene Culfa. Inconsciente y además una persona irrespetuosa del tiempo de los otros senadores, pero hay otros senadores que quieren hacer uso de la palabra y usted no le deja. O sea, usted se va a llevar el tiempo completo de la comisión. Venimos a escucharla a usted. Pero si escuchamos... Ya hace 2 horas que estamos hablando, presidente. ¿Cómo me va a decir eso? Escucháramos a todos. ¿Quién no habló? Hemos escuchado a todos. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a los tuyos. Yo aparte estoy dando datos, presidente. Genera dolor seguramente, presidente. Sí, pero usted no quiere escuchar las razones. Porque quieren instaurar un debate político. Quieren llevar un debate político. Quieren hacer política con esto. Esa es la verdad. Usted está haciendo funcional a esto, porque es el presidente del bloque del oficialismo en una comisión bicameral, señor presidente, que debería estar en manos de la oposición para poder estar controlando lo que ahora está haciendo el gobierno, que está haciendo un descalabro con la negociación de la deuda. Entonces, digamos las cosas como son. Como usted la presidió cuando éramos oficialismo, presidente. Por supuesto, esa es la verdad. Usted está en una comisión de control presidiendo el oficialismo y hace oficialismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa. Basta de ser hipócritas. Por favor. Me va a escuchar después a mí usted. Sí, si lo escuchamos todas las comisiones lo escuchamos. Obvio que lo escuchamos. Siempre cuando hay que investigar a los amigos, te pones como loco. Por favor. Burris, lo que pasa, Esteban. Pasa, Esteban. Por favor. ¿Qué amigos? ¿Qué pasa, Esteban? Estoy peleado con todo. ¿Qué decís? Que silencie a todos los demás, que no deje al orador. Si vinieron a convulsionar la comisión, entendemos. ¿Verdad? Si vinieron a convulsionarla, entendemos. 2 horas 50, presidente. ¿Qué convulsionar? Si usted no me hubiese interrumpido, la palabra con respeto sin tenerla.
¿Esa es la por forma favor, que si no- respetan la comisión? No, No, si usted no me hubiese querido interrumpir, escúcheme, presidente, si usted no me hubiese querido interrumpir a los 15 minutos que empecé a hablar. No mienta, por favor. No, mienta. usted me La gente quiere le va llevar a puesto. escuchar que Me usted quiere está llevar mintiendo, puesto. porque hace más de Diputado, 40 Me quiere minutos que usa la pechar. palabra. Diputado Laspina, Escúcheme, ¿por qué- yo tendré por qué no- caras, no- pero no soy boludo, ¿eh? A mí Diputado no me Laspina, quiera llevar por delante. No es una falta de respeto. Diputado Laspina, es ¿por una qué no falta de respeto. termina? Sí, Diputado por Laspina, favor. ¿por qué Señor no termina? presidente, por favor, Presidente. guardemos las formas. Bueno, ¿Qué es, por favor. qué es ese vocabulario y eso de pegar con la mesa? ¿Y qué es lo que- esta barricada? Presidente, por favor, ponga hay otras orden. comisiones, Presidente. por favor, no interrumpamos. Cuando Presidente, termine, diputado Laspina, termine su intervención, por favor. Su lamentable exactamente, intervención. para dejarlo Le pido- cerrar en nombre del interbloque. Sí, le pido por favor, le pido disculpas, señor presidente, porque me he extralimitado. Así que le anticipo a pedirle mis disculpas. Sepa que tenía muchas cosas para decir. No Obviamente te no quería hablar una hora. No quería hablar una hora. Los que han sido diputados conmigo saben que yo he estado horas al frente de la Comisión de Presupuesto escuchando los discursos de todos. Lo puede dar testigo el diputado El Caño, que me pedía la palabra y me pedía hablar primero y se lo daba. A ver si vamos avanzando, por favor, sería bueno que avancemos, por favor, en serio. Gracias. Bueno. Bueno, no puedo hablar más así en este contexto en el cual siento que no me falta el respeto, señor diputado, senadora, no sé quién habla ahí, porque la verdad es que me siento agraviado, porque cuando empecé a hablar y a desarrollar un concepto que no le gustó, Encima me está interrumpieron. ofendido, por favor. Bueno, Pero ahora... por favor. Bueno, Es que sí, escuchamos señor cualquier presidente, ya he barbaridad, dicho no decimos bastante, nada, presidente. Creo creo que que quedó quedó claro el punto, silencio. creo que también queda claro Sea respetuoso, por que favor. no hay acá una idea de Vinieron a debatir, sino más convulsionar bien la una idea de reunión, poner una están verdad en el actuando, relato. para que no salga, no pierdan el tiempo, porque va a salir el pedido de informe. Quédense tranquilos. Pero no pasa Le agradezco nada, mucho. estamos bien, estamos pidiendo que salga, pero ampliado, eso es lo que estamos pidiendo. Exactamente. Quédense tranquilos. Estamos Bueno. pidiendo, no decimos que no Vamos salga. a votar, quédese tranquilo, senador Burri. Cuando yo le dé el uso de la palabra, usted haga uso de la palabra. Cuando, para terminar, señor presidente, y llamar a la calma, 2 párrafos finales. El déficit implica endeudamiento cuando hay crédito disponible. Cuando no hay crédito disponible, hay descapitalización de la República cuando se financia con la reserva del Banco Central y los ahorros de los jubilados, como pasó entre 2007 y 2015. O con emisión monetaria de inflación, como está ocurriendo en los últimos años en la Argentina. Entonces yo creo, y ahí estoy de acuerdo con lo que ha planteado el senador Rodríguez Sá en esa ley, más allá de que soy escéptico respecto a que una ley pueda tener un mecanismo duro de cumplimiento en la Argentina, porque una ley se cambia con otra ley, habría que pensar en algo más ambicioso que una ley, pero bueno, es materia de otro debate. Nunca más al endeudamiento tendría que ser, o nunca más a la descapitalización, que son dos caras de la misma moneda, el activo o el pasivo, la depredación del activo del Banco Central, las reservas, por ejemplo, el aumento del endeudamiento, que es el pasivo, eso nunca más al déficit fiscal. Ojalá en este punto podamos acordar. Si lo hacemos, y acá quiero sumarme a la iniciativa del senador Rodríguez Sá, creo que podemos cambiar la historia de decadencia argentina de los últimos años. Muchas gracias. Pido Tiene la disculpas. palabra el senador Beretilek. Muchas gracias.